KW Continente presenta el análisis internacional del ingeniero José Isabel Blandón. Señores, muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 8 de enero. Vamos a iniciar nuestra emisión y los comentarios internacionales con el ingeniero José Blandón Castillo en una noche que la verdad es que tuvimos hasta muy tarde, pues a la expectativa de lo ocurrido en Irán. Se habla de 80 muertos de esta batería de cerca de 12 misiles lanzados desde Irán. Además, Pedro Sánchez está en este momento tomando posesión como presidente del Reino de España. Eso pues con una especie de coalición de extrema izquierda, que la verdad es que puede radicalizar mucho la política española. José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia radial y televisiva. Oye, Fernando, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Decenas 2, 3 y 5. Arrópense. A ver, ahí están. La del 3, 4 y 5, perdón. Y arrópense con el 8. 3, 4 y 5. Y 5, 8. Acuérdense que hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Y la lotería también es noticia. Quizás el cuerpo lo sabe. El bolsillo también. Oiga, qué noche la que hemos pasado todos. Espero que lo vamos a poner al día. No se preocupe por esto. Lo primero, Fernando, que quiero hacer es enviar mi solidaridad con el hermano pueblo de Puerto Rico. Desde el lunes, amanecer el lunes y amanecer el martes, ha sido estremecido por fuertes temblores, particularmente los de ayer en la madrugada, que con una intensidad de 6,5 y después de 6,1. Aunque todavía los reportes de muerte solamente hablan de una persona. De una persona muerta, y 8 heridos. Y 8 heridos. Los daños materiales son increíbles. Hay áreas de Puerto Rico que quedaron destruidas, la destrucción de las casas. Ayer, martes, la isla amaneció sin luz. Algunas áreas por los daños, otras por protección, sí. Tumbaron el sistema. Y lo fueron recuperando a lo largo del día. El último reporte que tengo de las 9 de la noche, todavía había áreas en Puerto Rico que no tenían luz. Y se ha declarado estado de urgencia Puerto Rico. Recuerda que Puerto Rico, como parte del sistema especial territorial que tiene con los Estados Unidos, cuando esto ocurre, entonces Estados Unidos tiene que mandar las ayudas federales. El presidente Trump no es muy dado está mandando nada a Puerto Rico. Ni a tener a Puerto Rico dentro de su radar. Porque en realidad el manejo último de la María no fue del más cristalino posible y hubo mucho manejo. Bueno, parte de la salida del señor gobernador se debió a este problema. De manera que expreso mi solidaridad, un pueblo al cual compartí con él por muchos años, mis años universitarios. Estudié en Mayagüez. Tengo muchos amigos en Puerto Rico que ayer me informaban de la situación grave. Algún momento en que no había comunicación. Entonces uno se comunica por internet. Cuando comenzó a levantarse el sistema, comenzaron a informarnos de cómo estaba la situación. Recuerdo que Puerto Rico viene de una crisis terrible, de María y una crisis política y una crisis política, y ahora esta crisis que ahonda más la situación precaria de la isla. Muchos puertorriqueños han salido del territorio puertorriqueño buscando otra. La cosa es que no es una migración que en América Latina se sienta, por eso creemos que no pasa nada en Puerto Rico. Sí, porque como ellos tienen la ciudadanía norteamericana, ellos pueden ir a cualquier estado de los Estados Unidos. Hoy en Florida, por ejemplo, hay más puertorriqueños que cubanos. Casi seguro. La cantidad de puertorriqueños que han migrado. Ya no van a Nueva York, se van a Miami, a Florida, en algún estado de la Florida. Bien. No, ellos van sobre todo en Orlando. Sí, y en Nueva York hay una gran colonia puertorriqueña. Recuerden que ahí también es, digamos, la cuna donde se desarrollaron los grandes artistas puertorriqueños. Reitero mi solidaridad con el hermano pueblo de Puerto Rico en estas difíciles horas por las que atraviesa, y el mundo puede también brindarle la solidaridad apoyando con recursos lo que Puerto Rico necesita. Bueno, algunas cosas que están pasando, le voy a dar
los resultados de lo que pasó en España primero. En España ayer se hizo la votación que resultó exactamente como le habíamos establecido. Solo aquí. 2 votos. 167 votos sí, 165 votos no. Solo por 2 votos. Y 18 abstenciones. Y 18 abstenciones. Pedro Sánchez. En la tarde de ayer, el rey y redactó el decreto y hace una cuestión de unos minutos estaba Pedro Sánchez en el palacio firmando con el rey, haciendo lo que se llama es un reglamento, eso es como sí, es la toma de posesión. La toma de posesión, eso tiene un nombre, no recuerdo cuál es. La juramentación. Es la juramentación ante el rey, quien dijo, y me lo acaba de confirmar Fernando, que la democracia y la institución... Es decir, él es el jefe del ejército y el ejército está para cubrir la unidad y el reino de España. La pregunta es, ¿qué pasará con España ahora? Si usted lee el programa que presentó Pedro Sánchez con Unidas Podemos, es un énfasis muy grande en el desarrollo social, con algunas políticas que habrá que ver si Puerto Rico España tiene la capacidad económica de sustentar todas estas cosas que se proponen. Sí, un estado de bienestar. Un estado de bienestar excesivo. Que llevó a Francia a situaciones complicadas. Lo que está. Parte del problema que tiene Francia es que ese estado de bienestar no está sustentado en el desarrollo material de la sociedad. Entonces, reducciones de tiempo, reducciones de la hora de la semana laboral, prestaciones de alto nivel, 47 excepciones en la línea de jubilaciones, 47 jubilaciones especiales. Eso no lo aguanta nadie. Bien, todo eso lo tuvo que reformar a un gran precio, un alto precio, el presidente de Francia. No solamente el presidente de Francia, sino que el disparate que es el plan de gobierno de Podemos, que parece hecha por gente totalmente alejada de la realidad, es lo que llevó a la quiebra a Grecia. Eso se parece más a lo que pasó en Grecia que lo que pasó en Francia. Jubilaciones especiales para todo el mundo, reducción de jornada laboral, el país que tiene el desempleo juvenil más alto de Europa y el desempleo, uno de los desempleos más altos, o el tercero más alto de Europa. Hacer planes absurdos como esto lo único que va a provocar es más colapso, más zozobra. Bueno, y ya veremos. Las apuestas dicen que no llegan a junio. Bueno, Tsipras de gobierno. Tsipras cuando asumió la dirección de gobierno de Grecia, lo que hizo fue profundizar la crisis. Primero dijo que él no iba a cumplir ninguna de las recomendaciones de la troika. Después quedó entregándose a la troika y después quedó Grecia a la estampida que hubo. A la estampida. Bien. Esto es lo que está pasando en España. Le vamos a dar seguimiento a lo que ocurre allí. España ahora mismo se encuentra en un gobierno de izquierda. De izquierda a izquierda. Izquierda porque Unidas Podemos tiene una concepción de la sociedad que solo está en la mente de ellos. Sí. Y España tiene otros problemas que la unidad del Reino de España, aunque no le guste a los que no son monárquicos. Bien, hay que ser constitucionalista. La política es el arte de las posibilidades, no de los deseos, es el arte de las posibilidades. Pero quizás, Fernando, la noticia más importante que da en el mundo ahora mismo es la confrontación entre los Estados Unidos e Irán. Pero déjeme ponerle el día de lo que está ocurriendo desde ayer hacia acá, que tiene su punto culminante en el ataque que con misiles Irán hizo a bases militares, a 2 bases militares en Al-Assad y en Arbil, a bases militares norteamericanas. Eso fue en la noche de ayer, pero en el día estaban transcurriendo las siguientes cosas que les voy a contar. Era el entierro, movilización multitudinaria. Es raro que en eso sí tienen los semitas, tanto judíos como musulmanes, que te tienen que enterrar antes de los 24 horas. Y ha sido raro que hayan sido tantos días de este señor entre su muerte y su entierro. Y siguió ayer. Sí, ayer fue el entierro final. Sí. Porque fue un proceso. Pero lo que realmente utilizó Irán fue este evento
para cerrar el puño de la revolución islámica y aisló a todos los disidentes que estaban creciendo. Irán estaba confrontando una situación de... Es que más una crisis económica muy profunda. De incremento de la oposición enorme. Bueno, ahora con esta situación y estas multitudinarias movilizaciones de millones de personas en las calles, una estampida que incluso ocasionó más de 50 muertos. Bueno, al culminar esto, lo que hizo Irán fue movilizar todas sus fuerzas políticas nacionales con un éxito rotundo en términos de la movilización y en términos del aislamiento que logró de las fuerzas opositoras. Y desplegó su policía política y me imagino que hoy estarán haciendo la limpieza correspondiente frente a la guerra que se van a enfrentar. Pero culminó todo esto con un ataque de misiles hacia las bases norteamericanas que les dije. Pero anterior a esto, fíjense lo que estaba ocurriendo. En una sorpresiva visita, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se apareció en Siria para reunirse con el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Y esa reunión se dio en Damasco, en la que el presidente Putin aparece en medio de toda esta movilización, él personalmente, y llegó, claro, clandestinamente. Acuérdense que estamos hablando de un presidente que sí sabe lo que es manejarse clandestinamente. Cuando llegó, se hizo público que había llegado. Probablemente las imágenes fueron tomadas antes de que fuera ese el lugar donde estaba. Fue a Damasco, se reunió con el presidente en dos ocasiones, visitó áreas importantes de Damasco, las visitó, áreas de recuperación. Y la reunión se hizo, fíjese la simbólica de la reunión se hizo en el Comando Estratégico Militar de Rusia, en Damasco. Llámenle la atención a esto. El presidente Putin, en este momento, el que estamos conversando nosotros, se encuentra en Turquía, hablando con Erdogan. ¿Y qué habló con el presidente sirio? De acuerdo a la información que aparece en las comunicaciones mundiales, habló en Siria sobre el problema de la crisis de Irán, le dio su respaldo a Irán, le dio su respaldo a Irak y le ofreció a Irak baterías modernas antiaéreas. Ojo. Pero son 400 esos famosos. Discutió con el presidente de Siria los problemas de Siria en la liquidación de lo que ellos llaman el último bastión de la lucha contra el Estado Islámico en el sur de Siria, y discutió la situación del norte de Siria, en la que los turcos hicieron una movilización militar contra los kurdos. Y el presidente el presidente Putin se va hacia Turquía para conversar con Erdogan temas importantes. ¿Cuáles temas, por ejemplo? La situación de Irán, porque Turquía ha sido un aliado en este proceso, pero va a discutir la situación de Libia. ¿Y por qué les interesa a nosotros Libia? Porque Libia es un productor de petróleo. Y el califa Haftar. El califa, porque se dice así, el califa. Se llama el califa. Se llama el califa. Este es un hombre que extraño, fue el arquitecto de Gaddafi, para que sepan, y se agente de la CIA. Agente de la CIA, movilizado hacia Europa por los servicios de inteligencia. Sí. Bueno, él ha dado asaltos importantes a áreas importantes en Libia y está a punto de tomarse Trípoli. Bueno, Turquía ha dicho que ellos van a mandar su ejército a defender el gobierno que estableció la ONU, al margen de la OTAN. Bueno, uno de los temas que va a hablar el señor Putin con este señor es esto. Y va a hablar sobre Irán y va a hablar sobre Siria. Lo interesante que le quiero llamar es que él estuvo en el área, ahí presente. De hacía 2 años, Putin no iba a Siria. Y coge un día complicado. Además que el servicio de inteligencia ruso, estoy seguro que sabía que ese ataque iba a ser esta noche. Sí. Y fue anoche. Yo no tengo la menor duda, porque la coordinación militar en esa región tiene este nivel de complicidad. Porque ha dado espacio a una nueva correlación de fuerzas en esa área. Mientras eso está ocurriendo, el presidente de los Estados Unidos logra una conversación telefónica con los máximos dirigentes de Arabia Saudita. Y además de eso,
logra una conversación con el emir de Qatar, que está sirviendo de intermediario, y no me extraña que ambos conocieran de antemano lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. Estaban claritos de lo que iba a pasar. Y esta situación militar, usted debe saber que los Estados Unidos, como potencia mundial y militar que es, de la primera potencia mundial que es, tiene mayor capacidad de defensa antiaérea y defensa aérea que Irán, no importa lo que Irán tenga hoy. Entonces, esta situación de intermediarios entrando me hace pensar a mí que hay gente que está diciendo, bueno, vamos a esperar ante esta muerte una reacción y actúen con cuidado. El presidente de los Estados Unidos, que está siendo informado hora por hora de lo que está ocurriendo por sus servicios de inteligencia, se dirigirá al mundo en las próximas horas, en donde él va a decidir cuáles serán las acciones que tome. Y es probable que cuando hable ya la haya tomado, si es que toma alguna. Es que toma alguna. O es probable que él decida dejar en tabla esto y ver los próximos acontecimientos. Lo que suceda ahora mismo tiene tal nivel de importancia. ¿Por qué cosa, Fernando? Por el peso que esto tiene en el precio del petróleo, en el precio de oro. 3.68 se revitalizó el precio del petróleo anoche. 3,68%. 3%, sí. Mire esto, súmale esto los 2,5%. Y ya llevamos estos 2 días. Llevamos 5% en estos 2 días. Y recuerde que nosotros tuvimos un aumento de petróleo este viernes, para que usted lo tenga en el día. Entonces, la región, y fíjese la importancia de esto, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tenía una reunión pendiente, iba a una visita de Estado a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, y iba a Omán. Bueno, el presidente canceló esa visita por la extrema peligrosidad de esto. Y fíjese que el primer ministro de Japón, que no tiene la inteligencia que tiene Putin, decidió no ir mientras Putin se apareció. Eso es lo que quiero que tenga usted en el juego de este ajedrez militar. En el fondo de esto surge una nueva preocupación. Ante esta situación de la amenaza del suministro de petróleo, la importancia geopolítica de Rusia como suministrador de gas natural a Europa se incrementa. Y esto le preocupa a la seguridad norteamericana porque hace a Europa más dependiente de Rusia. Recuerde que ya Rusia le está entregando gas natural por la nueva gasoducto que se inauguró hace unas semanas que le hablamos con la República Popular China. Entonces Rusia se está convirtiendo en uno de los factores geopolíticos más importantes en el manejo de A, reservas de oro, B, reservas de gas, y C, reservas de petróleo. Y uno de los actores más importantes en la determinación del precio de estas cosas. Cosas que no las tenía antes, porque la Unión Soviética era un fracaso absoluto. Entonces el presidente de los Estados Unidos se enfrenta a una situación en la que él, en lo personal, desde el punto de vista político, digo, tiene un país con un amplio desarrollo económico, con un poderoso desarrollo económico, un bajo desempleo, hay una gran confianza en los mercados bursátiles. Le creen a Trump. Trump tiene la capacidad de cualquier cosa que diga, subir y bajar la bolsa, y sabe cómo estabilizarla. Sí. Y le creen. Pero además tiene una economía poderosa, tiene el control de su partido, pero se encuentra bajo un impeachment en los Estados Unidos y se encuentra frente a la posibilidad de que la guerra se salga de ese control. Entonces aquí es donde les recomiendo que todas las lecturas que hagan Radio Televisión Rusa está produciendo información algunas veces tergiversada, e incluso tengan cuidado con algunos reportajes de algunos periodistas que creen bajo la firma de la BBC de Londres. En estos días leí en la BBC de Londres un informe que hablaba de Irán y decía que uno de los grandes problemas que Irán y los Estados Unidos tuvo fue cuando el Shah de Persia, Reza Pahlavi, fue asilado por los Estados Unidos. Bueno, él nunca llegó a los Estados Unidos. No. Él llegó a Panamá. Él muere en México. Creo que no, muere en Egipto.
Como era en Egipto, exacto. Él no fue allá. Porque de aquí se fue a Acapulco. Sí. Y después se fue a Egipto. Y la mujer de él también. Faradiva. Faradiva. Bueno, lo que quiero decirles es que este informe que sacó la BBC de Londres, no por la BBC de su staff, sino por escritores que aportan a esa línea de investigación, a veces tienen informaciones que se riñen más en la... No tienen la rigurosidad de la investigación y de la información. Lo que nosotros queremos es que usted tenga la mayor información. ¿Cuál es la situación que debe usted prestarle atención? Lo que suceda en la región del Mediano Oriente va a tener importancia en el manejo de la carga mundial, porque por esa área, un poquito más adelante, se encuentra el canal de Suez, ¿sí? Y que ese es uno de nuestros competidores como al canal de Panamá. Exacto. Dos, para cambiar de ruta, porque las otras opciones de carga por el Ártico todavía no están desarrolladas, están en ese proceso. Está muy... Nosotros estamos competitivos en este momento, pero tenemos una limitante en Panamá, que es el agua. No tenemos suficiente agua para aprovecharnos de la situación que hay. Cada vez que ha habido guerra, Panamá le ha ido bien. Yo no sé si usted estudia la historia económica de Panamá, pero la Segunda Guerra, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la movilización de tropas siempre produjo ingresos adicionales a la República de Panamá. No estoy a favor de la guerra, lo que quiero decirles que son los hechos. Bien. Preste la atención a este desarrollo, porque lo que suceda en ese mundo va a tener impacto en Europa, por las relaciones que Rusia tiene con, por ejemplo, es el principal suministrador de gas a Alemania. Exacto. La principal nación industrial y tecnológica del mundo. Incluso mayor en desarrollo tecnológico que los Estados Unidos. Sí. No tiene el peso económico de los Estados Unidos, pero Alemania tiene más peso económico que Rusia. Mucho más. Mucho. No lo tiene tan fuerte como China. Y entonces hay otro actor que está en este juego, que es la República Popular China, que hace unas semanas estuvo con operaciones militares en China, Irán y Rusia. Entonces este mundo, ¿no?, en la que está en negociación todo, nosotros debemos prestar atención, porque dentro de esas negociaciones, de una u otra forma, nosotros vamos a estar, porque somos un paso obligado. Nosotros somos una potencia marítima. Y le voy a hablar ahora cuando hablemos del 9 de enero, que es mañana, porque esa comprensión que no tenemos los dirigentes panameños, o algunos dirigentes panameños, o la mayoría de los dirigentes panameños, nos puede llevar a pensar que este es el momento de alinearnos con A o con B. Este es el momento de tener una política exterior lo suficientemente bien diseñada para saber cómo manejarnos en la serie de contradicciones simultáneas que se están generando. Entonces no es un problema de estar a favor de los Estados Unidos, o a favor de Trump, o a favor de Rusia, o a favor de China. Ese es el momento de estar a favor de Panamá. Porque ellos no están a favor de nosotros, ellos están a favor de ellos. Las grandes potencias, todas, tienen intereses. No aliados, ni amigos. Ni amigos. O sea, si usted quiere ver eso, por ejemplo, Francia nos acaba de incluir en la lista negra. Para que sepan. Sí. Nada, para que usted tenga idea de que no es que porque Francia son amigos, no. Esto es otra cosa. Son amigos de nadie. Bien, hagamos algunas valoraciones rápidas de lo que está pasando en nuestro continente. Venezuela. Le decía ayer que... Ya lo de Venezuela parece un chiste, ¿sabes? No, es una cosa que da lástima. Sí, mucha pena. Lástima en el sentido... Bueno, no lástima. Duele a los que somos amigos de Venezuela por el papel que Venezuela jugó en el desarrollo de nuestra liberación anticolonial. Venezuela fue un baluarte para lograr lo que nosotros hemos logrado al sacar a los Estados Unidos de Panamá, el control del canal, le he dicho. Entonces duele la situación. La oposición en Venezuela venía dividiéndose desde el principio, nunca estuvo unida. Si hay 50 dirigentes, los 50 quieren ser presidentes. Estaban convencidos de que podían hacerlo. Y entonces cuando sale este Guaidó, el control de algunos activos financieros que los Estados Unidos han puesto en las manos de estos muchachos quedó en manos de hacer transacciones ilícitas. Bueno, usted tiene que ver la cantidad de cosas que ha pasado en Colombia con gente de este nivel, y este presidente y el otro, el que dice ser presidente, ¿cómo se llama? Guaidó. El otro, Parra. Los dos forman parte de toda esta... Y entonces ahora el gobierno de Maduro tiene dividido a lo único que existía, que era el Parlamento. Un Parlamento opositor dividido, una parte
que controla a Maduro y otra parte antes no lo controlaba. Entonces hay una situación complicada. No es que ya Guaidó ganó, no. Primero recuerde que Guaidó no manda en Guatemala, en Venezuela. No controla nada más que una parte del Parlamento y el apoyo que tiene internacionalmente. Pero el gobierno como tal lo ejerce los militares que tienen a Maduro como presidente. No es que Maduro manda a los militares, es al revés. Al revés. Súmale a esto la situación que hay en algunos países. Le voy a dar los índices de ayer escuchaba al presidente López Obrador. Fíjese el nivel de popularidad que tiene López Obrador. 72% de popularidad tiene López Obrador hoy. 17% tiene Piñera, Sebastián. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene apenas un 23%. Sí, no. Bueno, el presidente Fernández tiene un 67%, pero está comenzando. O sea, no. Y lo que quiero decirles con esto es que la situación de nuestro continente sigue siendo exactamente la misma de fragilidad. Y en marco de todo eso, le tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo en la región centroamericana. A la vuelta vamos a hablar un poco sobre la situación panameña, las cosas que están pasando en los procesos judiciales. Lo que pasó en Colón ayer. Lo que pasó en Colón, esta ampliación de las investigaciones de Odebrecht, qué significa, y particularmente les quiero poner en perspectiva histórica el 9 de enero, que es mañana. Y por qué esa fecha fue fundamental y sigue siendo fundamental en la formación de la conciencia nacional.